estamos otra vez con ustedes en la perspectiva de entrarle a una serie de discusiones que son de vital importancia para este país. Y bueno, esto tiene que ver con algunas consideraciones pues más que teóricas, de principios de cómo entrarle a situaciones como las que estamos ahora viviendo. Figúrense ustedes que, por ejemplo, nos parece que es fundamental, es importante el dar cuenta de la breve historia de Morena, del partido en el poder. Aunque lleva 8 años de vida más o menos, la verdad es de que hay elementos bien claros con respecto a su trayectoria. Y en esto, bueno, lo que intentamos hacer es conciencia histórica de lo que es Morena, para luego intentar comprender qué diablos está sucediendo. Que por cierto, cuando digo qué diablos es porque qué diablos está sucediendo, están sucediendo cosas espantosas. En fin, esto creo que es importante considerarlo, porque a pesar de ese espanto, de esa situación tan grave, hay una reacción muy interesante, por cierto, de las izquierdas de este país, no de la Ciudad de México. Estas dificultades, estas corruptelas, este prianismo que termina en primor, pues abre la perspectiva de organizar a los que cuestionamos comportamientos de ese estilo. Y creo que por primera vez en este país, esto es una novedad, muchas de las izquierdas de dentro y de fuera de Morena están dispuestos a cuestionar, a enfrentar y a organizarse en la perspectiva de tratar de modificar la situación en la lógica del derechismo que está apareciendo fuertemente. Bueno, pues ahora pasamos a comentar 2 noticias en el plano internacional. La segunda, por cierto, tiene algo que ver con el tema y con lo que está sucediendo en este país. La primera tiene que ver con un gran triunfo del sindicalismo automotriz en Estados Unidos. La huelga, pues, de varios meses dio como resultado una contratación colectiva excepcional, como nunca prácticamente. Por cierto, el sindicalismo en Estados Unidos tiene una tradición de triunfos fundamentalmente en sus huelgas. Y entre el triunfo está la reivindicación de recuperar el 1 de mayo, porque el trabajo no se festejaba el 1 de mayo en Estados Unidos por razones oficiales, ¿no? Pero a partir de este triunfo ya se restableció la celebración y esto es de la mayor importancia. Luego hay otra noticia que tiene algo que ver con la situación de México. Resulta que la huelga en Hollywood, que tiene que ver pues con todos los trabajadores del cine, particularmente en el caso de los actores, lo que pedían era negociar la posibilidad del pago de derechos, porque resulta que las empresas, después de grabar una película, un programa, etcétera, pues te robaban la imagen y el sonido y los utilizaban para muchas cosas más, para anuncios, para nuevos programas, etcétera, etcétera, sin pagarles absolutamente nada a los trabajadores. Y esto tiene que ver con la inteligencia artificial. Y que, por cierto, pues se usa en diferentes planos, no solamente en el comercial. En el caso de México, por ejemplo, pues tiene que ver la aparición de una grabación de Martí cuestionando a la candidata a la presidencia por parte de Morena, criticando de alguna manera el apoyo que está dando al policía y apoyando a Clara Brugada. Pues resulta que circuló inmediatamente pues, por todos los medios de comunicación conservadores y prontamente Martí aclaró que él no había declarado eso, que no había hablado por teléfono con absolutamente nadie a propósito de ese tema y que tenía que ver con la inteligencia artificial. Un especialista en la revisión de este tipo de situaciones, el mejor especialista se dice, fue entrevistado por El Astillero y encontró cosas muy interesantes. Primero, que obvio, sí, había sido armado por la vía de la inteligencia artificial. Segundo, que la empresa que había organizado
esto tenía que ver con algunos elementos que tienen que ver con la política de junio para adelante. En junio, esta misma empresa promovió un apoyo total a Claudia Sheinbaum. Y a la vez apareció un cuestionamiento muy fuerte contra Ebrard. Las dos cosas aparejadas dieron como resultado de que junio hasta la fecha se hizo un gasto de 38 millones de pesos. Esta misma empresa, por cierto, es la que ha venido apoyando al policía y luego sacó esto de Martín. Es decir, hay cosas turbias que ya nos imaginábamos que para planchar la llegada de la candidata pues tenían que apabullar históricamente Ebrard, ¿no? Pero ahora se demostró pues que tiene relación con esto, ¿no? La segunda noticia que tiene que ver con este país, con la situación política imperante, tiene que ver con que el día viernes apareció en la jornada un desplegado firmado por un montón de funcionarios de Morena, de la Ciudad de México. Unas 200 firmas ahí de gente, parece, ¿no? Lo interesante de esto, bueno, apoyando a Herschel, al policía, claro, ¿no? Y vinculando al policía con Claudia Sheinbaum. El texto tiene como hilo conductor la relación del uno con la otra, ¿no? Y resulta que cuando se dieron cuenta algunos de los firmantes, fueron inmediatamente a la jornada a reclamar que ellos nunca habían conocido ese documento y mucho menos habían firmado. Pues de la historia de vida de Morena, resulta que en 10 años, en general, 10 años de vida, difícilmente puede construirse cualquier partido. Aunque la verdad es que en este caso las dirigencias de Morena no hicieron absolutamente nada para organizar esa tarea. A pesar de que el impulso original, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tuvo resultados excepcionales entre los de abajo. Ese impulso, por cierto, se congeló más pronto que tarde, por quienes se plantearon como objetivo único el controlar la estructura partidaria para influir y decidir el rumbo burocrático electoral en beneficio, claro, de ellos. El que ahora tenga 3 millones de miembros Morena es resultado de que diputados estatales y federales, senadores e incluso algunos secretarios de Estado anduvieron en la campaña de filiación. No podemos olvidar que hubo acarreo, compra de votos en elección de la nueva figura estructural del partido, el llamado Consejo Nacional. Se repitieron prácticas heredadas de la cultura política dominante. Lo que, por cierto, no niega que en general hubo una gran participación consciente de afiliación a Morena. Esos 3 millones de miembros de Morena, antes y después están a la deriva, y son masa amorfa, dispersa, desorganizada, desahuciada, aunque dispuesta a hacer ejército de reserva para apoyar a AMLO, ya que no nos queda de otro. Mientras la llamada democracia representativa que se está mostrando en la precampaña es un obstáculo para organizar la democracia horizontal, la que ni siquiera discursivamente aparece ya en su expresión de juntos hacemos historia. Pero aún hay más desahuciados, marginados y dominados por las cúpulas de Morena. Sumémosle los 27 millones restantes de los que votamos por él, y luego 35 millones de nuevos adherentes según las encuestas últimas. Finalmente, hasta ahora ha convencido a más o menos 65 millones de mexicanos sanos. De esos 75 millones, muchos apoyan incondicionalmente a AMLO. Diga lo que diga y haga lo que haga. A la vez, son ajenos a Morena, porque la clase dominante de Morena nos discriminó, nos bloqueó de la consigna juntos hacemos historia. De la base social de AMLO surgió una vanguardia dispersa que se ha formado por sí misma, más activistas con experiencias políticas en movimientos sociales en todo el país. Ellos son ahora quienes han observado y registrado desde 2018 funcionarios públicos, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales y federales, en el que su actuar político poco o muy poco tiene que ver con la Cuarta Transformación.
Por lo que además de ser cuestionados por esa vanguardia dispersa y activistas, en el contexto del proceso electoral de 24, estamos diciendo que basta, reivindicando la democracia horizontal, partidaria y popular, convencidos de lo de juntos hacemos historia. En 5 años de gobierno de AMLO, hay motivos para afirmar que Morena es ajena a ese principio, por lo que al descubrir la verdad nos han provocado desánimo en principio y luego preguntarnos qué hacer. La respuesta inmediata fue denunciar, para luego darnos cuenta de que la denuncia de pactos que incluyen candidaturas de prianistas, charros sindicales y policías no es suficiente. Y luego entonces, mediante la organización, no dejaremos que los pactos con la derecha pasen, lo que incluye impulsar candidaturas de representantes de movimientos sociales y de morenistas de reconocimiento político local, que garanticen la profundización de la Cuarta Transformación. Quienes privatizaron Morena, privilegiado a las 7 suelas del prianismo, charros sindicales de la CROM, CROC, CENTE y hasta el policía García Harfuch. Esas decisiones ya están restando votos para el 2024. Y si antes estas alianzas vergonzantes pasaron y no tuvo efectos electorales, ahora no las vamos a olvidar, tampoco a perdonar. Eso garantiza luchar organizadamente para ser sujetos en la construcción de la Cuarta Transformación. El apoderamiento con triquiñuelas antidemocráticas de la dirección de Morena por Alfonso Ramírez Cuellar, quien por cierto, fíjense ustedes, muy bien, se autoasignó un salario mensual de 250,000 pesos mensuales cuando lo nombró como presidente de Morena la famosísima Berta Luján. Luego, Delgado, fue el inicio de un proyecto, de un proceso para abrir brecha a su candidato presidencial de cada uno de ellos. El primero a favor de Claudia, el segundo a favor de Ebrard, aunque este último en la cargada rectificó y se alineó con la escogida Claudia. Desde 2021 este grupo ha impuesto candidaturas y las más han dejado mucho que desear. Y aunque se ganaron 9 gobiernos estatales por el peso social de AMLO, aunque hablando sin ataduras, la verdad, esos y otros gobernadores, presidentes municipales, no dan color transformativo. En parte porque la selección se hizo brincando del PRIAN al partido, de Morena a las candidaturas, de ser funcionarios a la dirección de Morena y en el Consejo Nacional. Gobernadores, presidentes municipales, diputados, federales y estatales, senadores, algunos secretarios de Estado y funcionarios medianos se convirtieron en intermediarios de los 3 millones de miembros de Morena, negando lo de Juntos Hacemos Historia, ya que la aplicación ponía en riesgo el vivir fuera del presupuesto partidario. Para decirlo claramente, la democracia partidaria es veneno para la burocracia de Morena. Y entonces la democracia representativa partidaria brilla por su ausencia. Y la democracia horizontal, pues peor, ya que la derecha morenista, obvio, saben que esa impediría el seguir viviendo el presupuesto. Durante los casi 5 años de gobierno de AMLO, nunca Morena y los gobiernos estatales y municipales acompañaron las iniciativas de reformas constitucionales. Y las que se lograron son resultado de la figura presidencial. De 2018 a 2021, a Morena correspondió organizar lo de Juntos Hacemos Historia, lo que hubiera ampliado la presencia en la Cámara de Diputados Federal. Y con ello, del 2021 al 2024, pudieron haber continuado los cambios constitucionales. Pero como el hubiera no existe, nos quedamos con un palmo de narices desde el 2020. La burocracia morenista tampoco enfrentó a la derecha desde el canal televisivo, la radio y el periódico Regeneración. Menos asumió la tarea de formación política de un partido en el poder, no un partido en la oposición, que no es lo mismo. Recuerdo, por cierto, que se habla de que el periódico bolchevique en la Revolución Rusa funcionó para organizar la relación partido-movimiento social. Morena, ahora con 3 espacios, desde donde se pudo impulsar la formación y la organización partidaria, hizo poco. Y por cierto, mal hecho,
Se dieron dos momentos en que el periódico Regeneración se intentó convertir en el espacio de formación y organización política, bloqueados, por cierto, por el grupo que se apoderó de esos espacios. Por ejemplo, cuando Jorge Meléndez Preciado estuvo al frente del periódico, periodista de profesión, militante, de experiencia, inobjetable, pues solamente pudo sacar 5 números. Sí, solo 5 números. Luego renunció ante vetos partidarios de algunos textos. Luego llegó Raúl Correa Anguilo, un gran periodista. Estuvo al frente de Regeneración y de otras tareas. Con reconocimiento amplio, militante de las izquierdas desde hace décadas. Pero figúrense ustedes que le dieron golpe de Estado. Berta Luján y el monero Fisgón. Subrayo lo del Fisgón con letras minúsculas. Así pues, desde entonces los medios de comunicación no fueron orientados en la organización partidaria, y menos en la formación política de los miembros de Morena. Porque no hay duda, no lo saben hacer. Para decirlo claramente, no cubren el perfil y no quieren aprender. Otros burócratas de Morena nunca se ocuparon en organizar territorialmente lo electoral, en espacios como barrios, colonias, pueblos, municipios. Menos de sectores como el campesino, pueblos originarios, obreros, etc. No sobra decir que la clase obrera no ha sido nunca considerada en Morena, salvo honrosa excepción que tiene que ver con el incremento importante en los salarios mínimos. Pero, recordemos, los menos de los obreros perciben el salario mínimo y los aumentos salariales contractuales, excepción de los trabajadores mineros, están por abajo de la inflación, por lo que ni siquiera esos aumentos son equivalentes al año anterior, o lo que es lo mismo, ni siquiera se les ha ocurrido la escala móvil de salarios, a que en procesos inflacionarios en automático se aumentan estos en la misma proporción. Y en principio, así se mantiene el mismo nivel de capacidad de compra del proceso inflacionario. Cierto, dirían, en términos constitucionales se aprobaron avances en la subrayo, a pesar o con el freno de las bancadas de Morena en las cámaras de diputados y de senadores. Y en esto, el resultado constitucional fue derivado de iniciativas de Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena, y de obligaciones establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre nuestro país, Canadá y Estados Unidos. E igual que lo sucedió históricamente en México en 1917, donde se estableció la constitución más avanzada a nivel de derechos sociales, pues lo aprobado en este sexenio se quedó en aspiración ante la inexistencia del Estado de Derecho. Estado de Derecho que solo se respetó, por cierto, en el gobierno del general Castro. Ahora, la aprobación de esas leyes se quedó en posibilidad para un año de esto, porque la Secretaría de Trabajo pues no hizo nada en su aplicación, pero tampoco lo hacen ahora, ¿no? Esto lo hemos dicho en sin número de ocasiones en programas anteriores. Esta debilidad organizativa, a la vez, es la fortaleza de quienes privatizaron Morena, ya que si hubieran cumplido con la organización partidaria, muchos de esa burocracia no seguirían viviendo del dinero de Morena, el dinero público, ya que no cubren el perfil para estar en ese espacio, y su estancia tiene que ver con relaciones de parentesco, compadrazgo, amigazgo, y pues ya sin AMLO, la presidencia, esta situación va a tener efectos graves para ellos y para el resultado electoral. Dicho de otra manera, el futuro para ellos no es incierto, ante comportamientos burocráticos recuperados de lo peor de la cultura política priista. En este momento de mi intervención pensarán algunos de quienes están con nosotros que es una crítica exacerbada, exagerada. Claro, desde siempre nuestro punto de vista crítico apunta a que en muchas ocasiones los espacios gubernamentales ganados por Morena han resuelto situaciones que más bien parecen como las aplicadas por prianistas. Es decir, criticamos desde la óptica de las izquierdas.
que no es más que quitar los obstáculos burocráticos que impiden potenciar los cambios de un proyecto nacional popular. Y resulta que en una proporción elevada, por cierto, coincide esta formulación de nosotros con una declaración de AMLO, quien planteó que no hay cuadro. Puntualmente dijo, abrimos comillas, entre los males que se heredó del neoliberalismo está la falta de formación de cuadros, porque es necesario con base en una misma, ideales y principios para que respondan a un compromiso y no lleguen al gobierno que van a obtener altos sueldos. Y cómo les tocará asignar contratos, autorizar el presupuesto, se van a hacer reír. Eso apareció en la jornada del 13 de octubre de este año. Hábilmente el presidente, hábilmente AMLO, criticó a Juan para que lo oyeran en Morena y en el Instituto de Formación Política. Obvio, la crítica no fue con quien debió ser responsable de la formación política de Morena, Enrique Dussel, sino quienes impidieron que tuviera la mayor responsabilidad en esa tarea. Hace menos de un año, en entrevista con Julio Hernández, Enrique Dussel opinó, se abren comillas, las encuestas para las candidaturas electorales oscurecen el dedazo en Morena. Tal cual fue la opinión que seguramente influyó en ser desplazado por el Monero. Recordemos que en su fundación Morena apareció el Instituto de Formación Política. Obvio, nunca se hizo un esfuerzo para cumplir esa tarea. Aunque para justificar nómina han desarrollado actividades, las más de las veces circunscritas a lo que llamaron círculos de estudio. Idea ajena a la de un partido de gobierno, ya que en lugar de formar para organizar la práctica política, para concretar lo de juntos hacemos historia, se pusieron a estudiar como si la lectura, conferencias y diplomados, subrayo, y diplomados, fuera el camino para la formación política, que más bien debería ser una obligación reflexionar para comprender el presente y luego potenciar lo que conlleva acciones políticas para avanzar. Distanciándose de apoyar, impulsar y organizar las iniciativas del presidente, y de ser parte de los movimientos sociales que andan por todo lo ancho y largo del país, con demandas importantes como la Ley General de Aguas, congelada desde hace 12 años, Ley Minera, Ley de Energía Eléctrica, etc. Para avanzar en el Programa Nacional Popular de la Cuarta Transformación. Total, estudios de chile y de manteca, donde el libre aprendizaje se impone, con discusiones de la mayor profundidad, dirían ellos, ¿no? Como la derivada del feminismo conservador, como fue el caso de la discusión de la menstruación digna. No se rían, de veras, no estoy mintiendo, pues cierto. Organizaron esa discusión en RENACE. O la discusión sobre la segunda generación de cooperativas, en la que se impulsó, según esto, una que tenía como objetivo en 2 años sacar de la pobreza a 20 millones de mexicanos. No se sigan riendo, esto es cierto. Así funciona el Instituto de Formación Política. Estudios para justificar salarios en la nómina de Morena. Nada que ver con organizar e involucrar el actuar político comprometido con la Cuarta Transformación. Nunca impulsaron, por cierto, discusiones sobre las coyunturas vividas. Nunca se discutieron públicamente las candidaturas y las propuestas de los candidatos a puestos de elección popular. Esa debilidad social de Morena ya ha dado resultados. Perdimos la posibilidad de reformas constitucionales por la pérdida de votación en la Ciudad de México y en el Estado de México. Ante intermediarios que dominan el partido y que continúan con las mismas prácticas que han desarrollado tiempo atrás. En el próximo proceso electoral de 2024, suponen que está planchado para mantenerse con el control de los poderes. Y resulta que unos y otros van a ser ajenos al triunfo electoral del 24, sin darse cuenta de que la base social de AMLO no es base social de Morena, y mucho menos de posibles candidatos, los mismos que son resultados de componendas entre parientes de las tribus perredistas. Y en esto, pues a pesar de que hay personajes como Armando Bartra, que dijo el año pasado que Morena no había hecho nada para organizarse como partido de gobierno en 4 años. Y luego hizo un llamado de atención diciendo que nunca era tarde para iniciar ese proceso.
Después de un año, Morena simuló recuperar esa formulación. La verdad es que fueron puros cuentos, fue un teatro, y a las pruebas me remito. Ahora damos cuenta, de hecho, ya desde hace un año AMLO decidió meter su cuchara en la organización que sustituyera a Morena con el Consejo Nacional, elegido en la campaña de afiliación, el mismo que asumió la autoridad de organizar el futuro electoral, violando los estatutos de Morena, por cierto, ya que está prohibido que los funcionarios públicos tuvieran espacios partidarios. Y resulta que buena parte de esa dirección política está en manos de funcionarios públicos. El ejemplo mayor de esa situación es el de Durazo, gobernador de Sonora. Ante la imposibilidad partidaria de concretarlo de Juntos Hacemos Historia, AMLO dio tareas extras a los que funcionaron como intermediarios. Ellos fueron entonces a los que les tocó organizar territorialmente el proceso electoral de 2020. Todos ellos llegaron a esos espacios por los 30 millones que les dieron el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Todos ellos ahora tienen como base social el presidente 35 millones de seguidores por sus programas sociales y por la mañanera. Pero en las elecciones de 2021, en las que AMLO ya no apareció en las boletas y los controladores e intermediarios de los 70 millones de ciudadanos escogieron a los de su grupo, denostando a activistas de Morena y de movimientos sociales, el resultado fue la derrota. El 2018 fue necesario hacer pactos antinatura para un partido progresista. Claro, estoy partiendo de cómo se asumió Morena, no que era un partido progresista. El progresista, pues, todo apunta que fue y es AMLO. Y recordemos que desde entonces nuestro espacio de política y trabajo lo hemos dicho. El movimiento electoral 2018 fue de la mayor importancia, pero después ni siquiera han habido intentos por recuperar eso de 2018. No podemos olvidar la caricaturesca campaña de las 6 corcholatas, donde estuvo prohibido hablar de los proyectos de cada corcholata. Nunca se organizó en Morena el análisis de las tareas realizadas en el ejercicio como funcionarios públicos de las 6 corcholatas, por lo que la última encuesta se hizo en la rodilla, sin la posibilidad de respuestas basadas en el convencimiento de la mejor propuesta de profundización de la Cuarta Transformación. Esa campaña, la de las 6 corcholatas, estuvo llena de irregularidades, centenares de espectaculares, entrevistas pagadas, encuestas pagadas, bardas por millares, principalmente de 2 precandidatos, Claudia y el ahora reintegrando y renegado finalmente, pero incorporador a la campaña de la candidata. ¿Recuerdan ustedes que este tipo de campañas provocó que AMLO las cuestionara? Pregunto, ¿quién le hizo caso? Obvio, nadie. Lo que funcionó de manera excepcional fue la campaña fomentada y organizada por las estructuras gubernamentales y del Instituto de Formación Política, quien desde hace 2 años desarrollaron 1 y 1000 veces campañas de acusaciones contra Ebrard, repitiendo como Goebbels, pues medias mentiras, mentiras completas, acusándolo de traición a la Cuarta Transformación. Era un neoliberal, que su origen era priista, que era corrupto, había traicionado 1 y 1000 veces a la Cuarta Transformación. Después del triunfo de la confirmación de su candidata, se quitaron las máscaras, aparecieron sus caras. Las que aún sin haber militado en el PRI son el recambio priista, y como muestra de su filiación están los pactos que desde hace 2 años habían hecho con lo peor del sindicalismo. Ahora que murió Romero Echam, se librarán de hacer público el pacto con el sindicato petrolero. Recordemos el dicho de que muerto el perro se acabó la rabia, pero la rabia sigue en el sindicato petrolero. Y lo peor, pues todo apunta a que se murió y fue perdonado de los delitos que cometió en su ejercicio como dirigente sindical. En fin, hay mucho más de la derechización de la burocracia de Morena y de quienes gobiernan y legislan a su nombre. Hace menos de 15 días se anunció en Sinaloa la incorporación de una 30 de priistas a la campaña de Claudia Sheinbaum, y en el acto de campaña los presentó.
Izquierda Sinaloense conoció con anticipación el hecho y lo denunció. Y en el acto llevaron una rechifla a los priistas y la candidata, y luego esto se repitió en Oaxaca, otra rechifla y una condena pública semejante a la alianza. En muchos otros estados se está repitiendo esta historia, a veces con mayor fuerza o con menor fuerza de estos dos primeros, pero se sigue finalmente cuestionando lo que está sucediendo. Hace meses, si no es que años, que los charros del CENTE acarrean a profesores a actos de campaña de Claudia. Y pues en el caso de Zacatecas, hace unos días, les agradeció públicamente a los charros del CENTE su presencia. Parece que fue el contingente más importante. En la lógica también de estas alianzas, la CROC publicó un desplegado apoyando las iniciativas legislativas para establecer la semana de 40 horas. Demanda originalmente de los Flores Magón, ¿se acuerdan, no? Y para avanzar en la unidad nacional, peor que la de Ávila Camacho, Ramírez Cuellar, jefe de alianzas de Claudia Sheinbaum, informó que están avanzadas las negociaciones para que CROC, PTM, se incorporen a Morena. El corporativismo sindical priista brinca. Cada día que pasa tiene mucho más sentido la necesidad de que Morena cambie su nombre al de Primor. Y bueno, pero ¿qué necesidad hay de esas alianzas teniendo AMLO el 70% de seguidores? Y claro, algo de eso le va a salpicar a Morena. Pero, ¿qué va a pasar en la Ciudad de México? Parece que impondrá la candidatura del policía. Mismo que, por cierto, el 4 de septiembre declaró que no es poli. Y en las entrevistas variadas que le han hecho los medios de comunicación de derecha, cuando le preguntan sobre la izquierda, no sabe qué es eso, ¿no? Y por cierto, tiene antecedentes de ser parte del grupo de García Luna, el señor que tenía que ver con el narcotráfico más importante de este país, con el grupo de Sinaloa. Pero a la vez es responsable, tiene coparticipación en lo que sucedió en Ayotzinapa en el 2014. Ya que él era el responsable de la Policía Federal en el estado de Guerrero. Según documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, ellos, policías municipales, estatales y la Policía Federal, conocieron en tiempo la desaparición de 43 estudiantes y no hicieron nada. Es decir, son cuando menos por omisión. Para concluir esta reflexión, todo apunta a que la llamada ciudad izquierdista deje de ser, ya que con la campaña del policía, apoyada enormemente por los medios de comunicación derechistas y de Claudia, pues va a ganar, pero en alianza con la lógica del patio, no solo de la ciudad. Con esto, no hay duda, se está perdiendo la credibilidad de las fuerzas progresistas hacia Morena y su candidatura. Pero, bueno, en contraparte esa derecha, comentamos, hay una rebelión contra los dirigentes que se interesan en Morena. Mismos que han impedido la democracia partidaria y han abierto las puertas para que los chapulines sean los usufructuarios de las candidaturas. Para fortuna de la periferia morenista y simpatizantes de la Cuarta Transformación, pues resulta que el levantamiento ya va caminando y la historia de nuestro país está llena de movimientos sociales triunfantes, por cierto, de la periferia al centro. Hasta ahora la Ciudad de México no es el mejor ejemplo de ser vanguardia política, salvo la excepción de cuando AMLO fue jefe de gobierno. En esa periferia nos apoyamos los chilangos. Termino diciendo, la izquierda unida jamás será vencida y todo apunta que hay un conjunto social en el país que está dispuesto a enfrentar finalmente la derechización de Morena. En fin, pues gracias por su presencia y para despedirme quiero hacer dos comentarios. Primero, pues claro, nos vemos la semana que entra, el programa de Política y Trabajo con
ASU, con el apoyo de Gandhi en aquel programa y también en este. Y por otro lado, pues queremos informarles que pues, estamos pues de una situación difícil, porque un compañero muy, muy cercano en la actividad política, Armando Rodríguez, pues fue atropellado y finalmente asesinado por un pinche. Nos duele mucho porque la relación con él tenía que ver con este proyecto y con muchas más cosas que teníamos en la mente. Pero bueno, así es la vida. Nos vemos. Buenas noches.